Hola amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Judith. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Campaña de Holofernes. Nabucodonosor de Asiria y Arfasad de Media, 12 años hacia que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive, al mismo tiempo que Arfasad, rey de Media, reinaba en Ecbatana. Este amuralló Ecbatana con piedra tallada de 1,5 metros de anchura y 3 de longitud. La muralla tenía 35 metros de altura y 25 de anchura. Sobre las puertas de la ciudad levantó torres de 50 metros de altura y 20 de anchura en sus cimientos. Las puertas de 35 metros de altura y 20 de anchura permitían la salida de las fuerzas y el desfile de la infantería. Por entonces el rey Nabucodonosor Por entonces el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfasad en la amplia llanura que se encuentra en los confines de Ragao. Se unieron a él todos los habitantes de la montaña, los de las riberas del Éufrates, del Tigris y del Dasfes, y los vasallos de Aricop, rey de Elán. Eran pues muchos los pueblos alistados por los hijos de Kelidut. Nabucodonosor, rey de Asiria, envió emisarios a todos los habitantes de Persia y a todos los de las
regiones occidentales, a los de Cilicia, Damasco, Líbano y Antilíbano, a todos los de Lidotal, a las poblaciones del Carmelo, Gadal, Alta Galilea, gran llanura de Esdrelón, a los habitantes de Samaria y sus ciudades, a los que más allá del Jordán hasta Jerusalén, Batana, Kelos, Gades, río de Egipto, Tafna, Rameses y país de Huerén, hasta más allá de Tanís y Mefins, a todas las gentes de Egipto, hasta las fronteras de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el llamamiento de Nabucodonosor, rey de Asiria, y no fueron con él a la guerra, porque no le temían. Lo consideraban como un hombre cualquiera. Despidieron a sus emisarios con las manos vacías y cubiertos de confusión. Entonces se llenó de ira Nabucodonosor contra todas estas regiones y juró por su trono y por su imperio vengarse con su espada de las regiones de Cilicia, de Damasco y de Siria, así como de todos los habitantes de Moab, de los hijos de Amón, de toda la Judea y de Egipto, hasta los límites de los dos mares. Nabucodonosor vence a Abfasap el año 17, puso en pie de guerra todos sus efectivos militares contra el rey Abfasap y lo venció, desconcertando todo su ejército, su caballería y sus carros. Se enseñoreó de sus ciudades y llegó hasta Ecbatana, ocupó las torres, destruyó las plazas y convirtió en oprobio su esplendor. Persiguió a Abfasap hasta las montañas de
Ragao y lo acribilló de flechas, acabando con él. Después se volvió Nabucodonosor a Nínive con sus tropas y con toda la incontable multitud de guerreros que le habían seguido, y durante 120 días descansaron y banquetearon. Nabucodonosor declara la guerra a las naciones no aliadas. El día 22 del primer mes del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, de vengarse de todas las naciones, como lo había prometido. Convocó a sus ministros y a sus grandes y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos los planes contra las regiones y decidieron todos exterminar a cuantos habían despreciado las palabras del rey. Apenas terminó el consejo, llamó Nabucodonosor, rey de Asiria, a Holofernes, general jefe de su ejército, segundo después del rey, y le dijo: Así habla el Rey grande, el Señor de toda la tierra. Mira, al salir de mi presencia, reúne contigo hombres de valor probado, cerca de 120.000 de infantería y gran número de caballos con 12.000 jinetes, y marcha contra toda la región occidental por haberse opuesto a mis planes. Diles que preparen la tierra y el agua, porque enfurecido iré contra ellos con los pies de mis soldados, cubriré toda la tierra y la entregaré al pillaje. Los heridos llenarán los valles y los cadáveres desbordarán los torrentes y los ríos. Los llevaré cautivos hasta el fin del mundo. Ve, pues, y conquístame todos sus países. Se entregarán a ti, pero tú guárdamelos para el día del castigo. Que tu ojo no se compadezca de los que no quieran someterse. Entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra. Lo juro por mi vida y por el poderío de mi imperio. Lo que he dicho lo realizaré con mi mano. Y tú no quebrantes las órdenes de tu Señor, sino ejecútalas escrupulosamente como te he mandado, y realízalas pronto. Salió Holofernes y convocó a los generales, capitanes y oficiales del ejército asirio, conforme a las órdenes recibidas de su señor. Contó 120.000 guerreros escogidos para la lucha y 12.000 arqueros de a caballo. A los que formó en orden de batalla. Se hizo con cantidades incontables de camellos, asnos y mulos, acemileros e innumerables ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento. Cada hombre recibió abundantes provisiones y gran cantidad de oro y plata facilitados por la casa real.
Ante la presencia del rey Nabucodonosor, partió la expedición de Holofernes con su ejército para invadir todos los países occidentales con sus carros, caballería y soldados escogidos de infantería. Le seguía una muchedumbre numerosa como la langosta y como la arena de la tierra, tan numerosa que no podía contarse. Holofernes, victorioso, durante la primera etapa de 3 días, llegaron desde Nínive a la llanura de Bectelep y después de Bectelec acamparon junto a las montañas que están a la izquierda de la Alta Cilicia. Desde allí penetró con su ejército, infantería, caballería y carros en la región montañosa. Redujo a cenizas a Put y Lut. Saqueó a los hijos de Ramsés y los de Ismael, que habitan el desierto al sur de Kelos. Pasó el Éufrates, atravesó Mesopotamia, arrasó todas las ciudades fortificadas enclavadas junto al río Abrona hasta el mar. Se apoderó de Cilicia, deshaciéndose de cuantos le hacían resistencia. Llegó al país de Jafet, al sur cara a la Arabia. Cercó a los hijos de Madián, incendió sus tierras y tomó en botín sus ganados. Bajó a la llanura de Damasco durante la siega e incendió sus campos, dispersó sus ovejas y sus bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campiñas y pasó al filo de la espada a todos los jóvenes. El temor y el pánico se apoderaron de todos los habitantes del litoral, de los habitantes de Sidón y Tiro, de Sur y Ocina y Jannía. Los de Azoto, Ascalón y Gaza estaban aterrados. Le enviaron emisarios en son de paz. Aquí nos tienes, siervos de Nabucodonosor, rey grande, rendidos ante ti. Trátanos como quieras. Ahí están a tu entera disposición nuestras fincas, nuestro territorio, nuestros campos cerealistas, nuestras ovejas y nuestros bueyes y los apriscos de nuestros ganados. Úsalos como te plazca. Tuyas son también nuestras ciudades y siervos tuyos, sus habitantes. Ven a ellas como te parezca. Aquellos hombres se presentaron a Holofernes y le transmitieron este mensaje. Bajó Holofernes con su ejército hacia la costa, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas y reclutando cuidadosamente, como refuerzo, fuerzas subsidiarias. Los de las ciudades y pueblos de los alrededores los recibieron con coronas y danzando al son del tamboril, pero él arrasó sus templos, taló sus bosques sagrados y destruyó todos sus dioses para que adorasen solamente a Nabucodonosor y que todas las lenguas y todas las tribus le invocasen como Dios. Llegó después a la llanura de Esdrelón, cerca de Dotán, que se halla situada frente a la llanura de Palestina. Acampó entre Hueba y Escitopolis, donde permaneció un mes para reorganizar el aprovisionamiento de su ejército. Resistencia de los israelitas. Luego que supieron los israelitas y los habitantes de Judá
cuanto había hecho con los pueblos Holofernes, generalísimo de Nabucodonosor, rey de Asiria, y cómo había expoliado y destruido sus santuarios, se llenaron de pánico y se angustiaron al tenerlo a las puertas, pensando en Jerusalén y en su templo. Hacía poco que habían vuelto del destierro, que el pueblo judío se había reunificado y que los objetos de culto, el altar y el templo, habían sido purificados de su profanación. Así pues dieron la voz de alarma a los montes de Samaria, Cona, Betorón, Belmaín, Jericó, Joba, Aisora y al valle de Salén. Ocuparon las cimas de los montes, fortificaron los pueblos y reclutaron aprovisionamientos para sostener la guerra, pues habían terminado de segar sus campos. El sumo sacerdote Joaquín, que por entonces residía en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomentaín, situada frente a Estrelón, hacia la llanura de Dotán. Les decía que vigilasen las pendientes de las montañas, pues eran el paso hacia Judá. Les resultaría fácil obstaculizar el avance, pues el desfiladero era tan estrecho que no permitía pasar más de 2 en 2. Hicieron los israelitas como les había ordenado el sumo sacerdote Joaquín y el consejo de ancianos del pueblo de Israel, que habitaban en Jerusalén. Fervientes súplicas a Dios. Todos los israelitas se dirigieron fervorosamente a Dios y ayunaron rigurosamente. Los hombres y sus esposas, sus hijos, incluso pequeñitos, sus animales, los forasteros, los jornaleros y los esclavos, se pusieron cilicios sobre sus cuerpos. Todos los israelitas, hombres, mujeres y niños que habitaban en Jerusalén, se postraron ante el templo, se cubrieron de ceniza sus cabezas y se ciñeron con saco ante el Señor. Rodearon también el altar con sacos y todos juntos pidieron fervorosamente al Dios de Israel que no entregase sus hijos al pillaje, que no fuesen sus mujeres arrebatadas ni sus ciudades destruidas, y que el templo no fuese profanado y ultrajado por paganos. Oyó Dios su clamor y comprendió su angustia. Ayunaba el pueblo día tras día en Judá y Jerusalén, mirando al templo de Dios omnipotente. El sumo sacerdote Joaquín, los sacerdotes del servicio y los levitas, ceñidos sus cuerpos con cilicio, ofrecían el sacrificio perpetuo, las ofrendas votivas y los dones espontáneos del pueblo. Tenían sus turbantes cubiertos de ceniza y clamaban al Señor con toda su fuerza para que velase por la casa de Israel. Valiente discurso de Aquior, el ammonita. Supo Holofernes, general jefe del ejército asirio, que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían bloqueado los pasos de las montañas, fortificando las cimas de los montes y levantado obstáculos en las llanuras. Se llenó entonces de ira y llamó a los generales de Moab y a los jefes de Amnón y a todos los sátrapas del litoral, y les dijo: Decidme, hijos de Canaán, ¿quién es el pueblo que habita en las montañas?
¿Cuáles son las ciudades que ocupa? ¿Qué contingente tiene de tropas? ¿En qué consiste su fuerza y su poder? ¿Quién es el rey que guía su ejército? ¿Y por qué no se han dignado dirigirse a mí como los otros países occidentales? Achior, jefe de todos los ammonitas, le respondió: Escucha, Señor, la palabra de boca de tu siervo, y te anunciaré la verdad de ese pueblo que habita en la montaña, que reside cerca de ti, y no te diré ninguna mentira. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero en Mesopotamia porque no querían servir a los dioses de sus padres, digo a los dioses caldeos. Abandonaron pues el culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al que conocían perfectamente, arrojados por sus padres de la presencia de sus dioses, huyeron a Mesopotamia, donde residieron largo tiempo, pero su Dios les dijo que dejasen su resistencia y se instalasen en el país de Canaán, y aquí llegaron y se llenaron de oro y plata y de gran cantidad de ganados. Después bajaron a Egipto porque hubo una carestia general en Canaán. Allí permanecieron mientras encontraron comida. De allí volvió un pueblo numeroso imposible de poder contarse. El rey de Egipto les forzó a hacer ladrillos, los humilló y redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios y llenó de plagas a Egipto, para las que no encontraban remedio. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí, pero Dios secó el mar Rojo ante ellos y los condujo hasta el Sinaí y Cades-Barne. Rechazaron a todos los habitantes del desierto. Habitaron luego en el país de los amorreos y con su poder acabaron con todos los esebonitas. Pasado el Jordán ocuparon la región montañosa, arrojando de su presencia a los cananeos, fereceos, jebuseos, a los siquemitas y a todos los gergeseos, y durante mucho tiempo habitaron en esta región. Mientras no ofendieron a su Dios, todo les fue bien, pues estaba con ellos el Dios que aborrece la iniquidad. Pero cuando se apartaron del camino que Dios les había trazado, gran número pereció en numerosas batallas y fueron desterrados a tierras extrañas. El templo de Dios fue destruido y sus ciudades quemadas por los enemigos. No obstante, cuando se volvieron a su Dios, retornaron de la diáspora y volvieron a posesionarse de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que estaba libre. Así pues, poderoso Señor, si no existe reconocimiento en este pueblo, si han pecado contra su Dios, si existe algún motivo de caída, sepámoslo y entonces adelante y los venceremos. Pero si no hay anomalías en esta gente, que se abstenga mi Señor, porque si su Señor y Dios está con ellos, serviremos de irrisión a toda la tierra. Indignación contra Achior. Apenas Achior terminó de hablar, todo el pueblo que estaba congregado ante la tienda comenzó a murmurar. Los magnates de Holofernes, los habitantes del litoral y los de Moab hablaban de despedazarlo. De ningún modo tenemos a los israelitas, pues en un pueblo sin fuerza y sin poder para una lucha dura. Adelante pues, que serán botín de
tu ejército, poderoso Holofernes. Apaciguado el tumulto de la asamblea, Holofernes, general jefe del ejército asirio, dijo a Quior y a los hijos de Moab ante la muchedumbre de extranjeros: ¿Quién eres tú, Aquior, y vosotros, mercenarios de Efraín, para profetizar hoy aquí, para intentar persuadirnos de no pelear contra Israel, pretextando que Dios le protege y que Dios existe a no ser Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra sin que pueda librarles su Dios. Y nosotros, sus siervos, los barreremos como a un solo hombre y no podrán resistir el brío de nuestra caballería. Los quemaremos en serie, sus montañas chorrearán su sangre y sus llanuras serán cementerios. La planta de sus pies no resistirá ante nosotros. Perecerán sin duda, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Él ha hablado y no caerá en el vacío ninguna de sus palabras. Y tú, Aquior, mercenario de Amón, que has pronunciado estas palabras en un día aciago para ti, no verás más mi rostro hasta que no me haya vengado de esta raza huida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la multitud de mis servidores traspasarán tu cuerpo y tú caerás con los heridos cuando yo avance. Ahora mis hombres te llevarán a la región montañosa y te dejarán en una de las ciudades de la subida. No perecerás hasta que no seas exterminado con ellos. Si confías que no serán vencidos, no pongas esa cara. Ninguna de las palabras que he dicho quedará sin cumplimiento. Aquior en Betulia. Holofernes ordenó a los hombres que estaban en su tienda prendiesen a Aquior y llevándolo a Betulia lo entregasen a los israelitas. Ellos lo tomaron y lo sacaron fuera del campo hacia la llanura. Pasada la llanura se encaminaron hacia la montaña y llegaron a las fuentes que están bajo Betulia. Cuando los divisaron, los hombres de la ciudad empuñaron sus armas y salieron hacia la cima del monte. Los prácticos en la honda impedían su subida disparándoles piedras. Ellos, deslizándose por la ladera, atacaron a Quior y lo abandonaron, volviéndose a su señor. Bajaron entonces los israelitas, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad, que eran entonces Ocías, hijo de Mica, de la tribu de Simeón, Cabris, hijo de Odoniel, y Carmis, hijo de Malquiel. Convocaron a todos los ancianos de la ciudad. Acudieron también a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Puesto a Aquior en medio del pueblo, le interrogó Ocías sobre lo acaecido. Les comunicó a lo de la asamblea de Holofernes cuánto había dicho ante los jefes asirios y la grandilocuencia de Holofernes contra Israel. Entonces, postrándose todos, adoraban a Dios y gemían diciendo: Señor Dios del cielo, considera su arrogancia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve ahora tu rostro a los que te están consagrados,
animaron a Quior y lo felicitaron efusivamente. Ocías lo llevó desde la reunión a su casa y ofreció un banquete a los ancianos. Durante toda la noche invocaban la protección del Dios de Israel. Betulia, cercada por Holofernes. Al día siguiente Holofernes ordenó a su ejército y a todas las tropas que se le habían unido hasta la guerra marchar hacia Betulia, ocupar las pendientes de las montañas y combatir contra los israelitas. Todos sus guerreros se pusieron entonces en marcha. Las fuerzas armadas sumaban 170.000 soldados de infantería y 12.000 a caballo, sin contar el material y la gente que se les había unido. Era una muchedumbre incontable. Acamparon en el valle cercano de Betulia, en la fuente, extendiéndose a lo ancho desde Dotán hasta Belmaín y a lo largo desde Betulia hasta Ciamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella ingente multitud, se aterrorizaron y se dijeron unos a otros: estos sin duda cubrirán toda la tierra y ni los montes más altos, ni los desfiladeros, ni las colinas podrán detener su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo guerrero e hicieron hogueras sobre las torres, permaneciendo en alarma toda la noche. El segundo día exhibió Holofernes toda su caballería antiisraelitas de Betulia, examinó todas las subidas de la ciudad e inspeccionó los manantiales, ocupándolos y destacando allí hombres de guerra. Después volvió a su ejército. Betulia sin agua. Los nobles de los edomitas, los jefes de Moab y los generales del litoral le dijeron: escucha, Señor, una palabra y no habrá bajas en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más que en sus lanzas, en las alturas de sus montañas, donde están replegados y donde no es fácil subir. Por eso, si no quieres, Señor, que perezca ninguno de los tuyos, no les ataques en lucha ordenada. Permanece en tu tienda ahorrando hombres de tu ejército. Tus siervos ocuparán las fuentes que brotan de la falda de la montaña, como de allí se surten de agua los de Betulia. Les acosará la sed y tendrán que entregar su ciudad. Entonces nosotros y nuestras tropas subiremos a lo alto de las montañas, donde destacaremos puestos de guardia para impedir que nadie salga de la ciudad. Consumidos por el hambre, hombres, mujeres y niños quedarán tendidos por las plazas antes de que intervengas con la espada. Habrá así asestado un fuerte castigo a su rebeldía por no haberte buscado pacíficamente. Agradó la propuesta a Holofernes y a sus ayudantes y decidió actuar conforme a ella. Salió el campamento de los amonitas y con ellos 5.000 asirios. Llegaron al valle y ocuparon las aguas y las fuentes de los israelitas. Subieron los hijos de Esau y los amonitas y acamparon en la montaña frente a Dotán,
de donde enviaron algunos al sur y al este cara a Ecrevel, cerca de Usi, que está sobre el torrente Mokmur. El resto del ejército asirio acampó en la llanura cubriendo todo el país, formando sus tiendas y material una molé ingente, pues era una muchedumbre impresionante. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta primera parte de Judith. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.